Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarles en este su programa de Descubriéndonos. Mi querido Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, Lu, y saludando a todos. Pues bueno, hoy el que anda de vacaciones es José para que la próxima semana al que le tires bullying sea él. Pues está perfecto, sí, mira, qué mala oportunidad. Exactamente, qué mala oportunidad. Pues bueno, hoy para hablar un tema que pues, quién sabe si sepamos de él o no, ¿no? Si nos resulta familiar o no nos resulta familiar. Em, pero le pusimos al programa siempre estresado. Y pues me parece que es importante que hablemos de eso porque pareciera ser que es como una moda, como una forma de estar en el mundo, como algo que debería de ser. Hemos hablado recientemente del cansancio y del descanso y de alguna manera esto pues se entrelaza un poquito cuando estamos hablando de estrés, ¿no? Como que pareciera ser que todo el tiempo hay que estar estresado, que cuando hablas con una persona el tratar de legitimar tu lugar en las actividades cotidianas tienen que ser exactamente a fuerza de estrés. Y entonces como que todo el tiempo estamos ahí buscando de una cosa en otra, brincando, etcétera. Y pues bueno, creo que ese es un punto importante sobre el que tenemos que hablar, ¿no crees, Mauricio? Sí, claro, porque es algo cada vez más generalizado, es algo cada vez más generalizado y hay algo interesante en el asunto, ¿no? Eh, Antes podíamos un poco correlacionar esta cuestión del estrés con personas que trabajaban mucho o que tenían muchas actividades, lo cual también es cierto. Pero, por ejemplo, ahora puedes ver a personas que incluso pueden tener niveles de actividad baja llenas de estrés. ¿No? Entonces, lo interesante de eso es que, eh, reitero, parecería un sinónimo o parecería algo perfectamente ligado, ujú, mucha actividad con estrés, ¿ah? Lo cual, bueno, tú nos podrías hablar mucho de ese asunto. Ujú. Eh, y No eso, se bueno, vale. parecería, José y tú últimamente me han estado aquí ventaneando, no se vale. pero no es últimamente, Luz. No es Ok, últimamente. está bien. Entonces, bueno, uno podría entender eso, sería muy comprensible. Y en efecto, ya se está conformando como una parte de nuestra vida. Pero hay personas que tienen pocas actividades, incluso a veces bastante pocas actividades, y eso no los exime de estar llenos de estrés. Eso es lo absolutamente llamativo del asunto. Ajá. Amas de casa que aparentemente no tienen muchos hijos, no tienen gran actividad, pueden llegar con niveles de estrés altísimos. Entonces, bueno, es llamativo eso porque de verdad, reitero, que una persona con mucha actividad esté así sería casi absolutamente entendible. Pero ¿por qué ocurre también con las personas que no la tienen? ¿Qué está ocurriendo para que esté dándose este fenómeno? ¿Ok? Ujú. Bueno, pues es importante preguntarnos, porque entonces yo creo que aquí abrimos dos líneas, ¿no? La que de alguna manera yo estaba pensando efectivamente en este tema de estar llenándote de actividades, porque al final este tema de que tengas muchas actividades tampoco es como que te caigan del cielo y que se generen por generación espontánea. Finalmente estás a cargo de ese tipo de cosas y entonces evidentemente estás colocándote en esas condiciones para estar teniendo eso y a lo mejor estás perdiendo de vista que ahí hay muchos temas que tienen que ver con el estrés que se produce a partir de todos estos llenos que se están generando. Pero esto de lo que estás hablando es muy interesante también, porque es, ¿no será que de alguna manera hay también algo que se está llenando, pero que no precisamente de actividades, y por eso es que estamos hablando de ese estrés que se produce? Em, yo creo que sí, y también, bueno, cuando menos la experiencia que yo he tenido es que personas que conviven con personas muy estresadas, ese solo hecho ya genera una situación de estrés. Ajá. Mm. Particularmente, estoy pensando en alguien que llega al consultorio, es ama de casa, ya no tiene hijos a su cargo, los hijos son mayores, pero los hijos están llenos de situaciones singulares, igual el esposo. Entonces el esposo llega, tiene una actitud
un tanto hostil, un tanto complicada. Sus hijos la llenan con ideas y con situaciones personales. Y bueno, si bien ella está en casa, llega por una cuestión en donde un psiquiatra le diagnostica que está teniendo un mal manejo de su estrés. Y Mm. bueno, insisto, ella no tiene una actividad como tal, no trabaja como tal. Uno podría decir, bueno, el trabajo de casa es extremo. Ella ni siquiera tiene un trabajo excesivo en casa, tiene alguien que la auxilie. Entonces, bueno, y sin embargo, tenía todos los síntomas del estrés. Y estoy poniendo ese ejemplo, pero yo estoy seguro que las personas que nos escuchan, todos los amigos que nos están escuchando, han de conocer casos que también tienen estas características. Ujú. En donde el hecho de estar conviviendo con personas que tienen un extremo estrés, tal parece que afecta de esa manera. Entonces ya no necesitas tú directamente estar en eso. Tal parece que estamos en una época en donde el estrés nos invade, ¿eh? Y no Ujú. necesariamente tenemos que estar viviendo una situación de estrés aparentemente por extrema actividad, sino que, bueno, el hecho de que los hijos estén estresados, el hecho de que el esposo esté estresado, el hecho de que esté en un entorno estresado, tal parece que es suficiente para que alguien caiga en esas mismas condiciones. Sí, cuando empezamos el programa yo hablaba de un tema de moda y ahorita que te estoy escuchando me parece que estos como atrapamientos de los cuales estoy entendiendo que estás hablando, em, tal vez son una forma de moda, como que pareciera ser que lo naturalizado, lo aceptado, lo que se supone que es lo que debe de ser, es que todo el mundo esté en estrés. Entonces, si hay un detonante, un detonador, ¿no? A lo mejor del entorno en el que estás, que implica el tema del estrés, entonces habrá que estar estresado todo el mundo porque eso es lo aceptado. Y lo voy a ligar con esto que estábamos diciendo cuando hablamos del descanso y del cansancio, ¿no? Mientras estabas de vacaciones, por cierto, descansando, espero, aparte de irte al Congreso, que justamente era parte de lo que hablábamos, ¿no? O sea, es, no sabemos qué hacer con estos espacios en los cuales pueda haber una liberación de todo lo que tienes, de poder descansar, de poderte dar algo que tenga que ver contigo. Como dice José, leer las letras chiquitas, ¿no? Y estarlas viviendo, sorprenderte con ese tipo de cosas, atraparte con ello. Pareciera ser que más bien de lo que se trata es que todo el tiempo tienes que estar corriendo y que ese es como el ideal a alcanzar en este tiempo y también creo que particularmente en ciudades más grandes. Aunque pues este fenómeno cada vez se repite más, ¿no? Como que lo aceptado, como que el ideal de ser una persona reconocida, importante, o sea, todos esos características que en ocasiones se están buscando porque tal vez están relacionadas con el tema del éxito. Entonces, eh, surge como que esta parte en la que te atrapas y entonces si no es por una cosa es por otra, ¿no? Pero el chiste es que de lo que se trata es de que hay que estar estresado, sin advertir el chorro de consecuencias que tiene, porque por ejemplo, esto que tú dices, pues de la gente que llega estresada a los consultorios, pero que no se queda en los consultorios. O sea, el estrés produce cortisol y el cortisol le genera daño a los órganos y entonces es como una cadena de estrés que está desde lo psíquico y desde lo también orgánico, ¿no? Por supuesto, la cantidad de trastornos orgánicos que está generando esto se multiplica, ¿no? Si alguien tiene una cierta inclinación genética hacia un trastorno orgánico, con este tipo de factores, por ejemplo, lo que tú comentabas del cortisol, bueno, están acelerando este tipo de circunstancias. Y bueno, ahora tú puedes recibir en un espacio terapéutico a niños y tienen todos los síntomas de esta condición. Ujú. Sí. Y bueno, entonces, ¿qué está ocurriendo? Bueno, estamos en una sociedad en la cual tal parece que todo mundo al estar en esas condiciones, ya ni siquiera uno tiene que estar del todo muy expuesto a una situación de estrés para que al cabo del rato estén estresados. Te reitero, niños que teóricamente no deberían de tener estos síntomas porque tienen aparentemente una familia que los protege, una escuela que los cuida, y sin embargo,
presentan situaciones de estrés extremo a reprobar una materia, a no presentar ciertas cuestiones, y los ves con un nivel altísimo de una serie de cuadros que se multiplican y cada vez a más corta edad. Claro. Entonces El- te podrás dar cuenta que personas que aparentemente no deberían estar sometidas a esto, ya empieza a haber síntomas clarísimos de esta cuestión, ¿no? Y bueno, reitero, ¿cuál es el mayor de todos los problemas? Que en efecto, una gran cantidad de problemas físicos acaban siendo y acaban teniendo una incidencia muy fuerte por por el incremento de este estrés. sí, esto que estás diciendo es terrible. Yo creo que todos lo conocemos, lo vivimos, lo vemos en los espacios de consulta, pero creo que es muy importante también que hagamos un alto y nos detengamos a darnos cuenta que estos atrapamientos no nos permiten darnos cuenta de cómo estamos nosotros inmersos en ello, ya sea por actividad o por copia o por atrapamiento o por moda o por lo que tenga que ser. Pero finalmente nos perdemos de algo que tiene que ver con la responsabilidad de nosotros mismos cuando estamos, digamos que montados en en estas ruedas, ¿no? Que todo el tiempo tiene que ser como que estar alerta, todo el tiempo es estar así, mm, pues eso, alerta, sin poder tener ningún asunto en el que podamos dar calma, preguntarnos, tratar de asimilar qué es lo que está ocurriendo, generar condiciones diferentes, hacernos cargo de lo que nos está compitiendo relacionado con eso. Entonces, creo que es muy importante que nosotros consideremos esto que has reiterado en el programa de hoy, que el hecho de que no tengamos una gran actividad no quiere decir que no haya estrés, que a lo mejor una serie de circunstancias que estamos teniendo en nuestra comunidad están vinculadas con un estrés que estamos teniendo, aunque no tengamos una actividad extraordinaria, y que eso no podrá ser sin impacto dentro de nuestra propia vida. Y lo otro que dijiste, estamos acostumbrados a pensar que esto puede ser de adultos, pero estamos viendo niños y jóvenes muy estresados por circunstancias diversas y que es importantísimo también ir a dar cuenta de ello. Si es que, Así es, Mauricio, porque si no, sí, ujú, perdón. perdón, sí, Ujú, sí, ibas a decir algo. bueno, adelante, porque si no, ujú, Porque si no, bueno, vamos a ver matizadas una serie de trastornos. Actualmente, si tú hablas con médicos, particularmente con médicos internistas, hay un aumento desmesurado de trastornos de tiroides, particularmente en mujeres. Y cuando este doctor estaba haciendo esta referencia, él vinculaba directamente la cuestión del estrés con este tipo de trastornos, ujú. que Bueno, curiosamente tiene que ver con el cortisol. claro. Te voy a decir otra cosa que también tiene un vínculo, aunque, o sea, no hay estudios diversos que llegan por ahí, pero hay muchas formas de cánceres que también tienen que ver con eso. O sea, que el Por tema del supuesto. estrés también tiene una incidencia directa. Entonces, ¿Te das cuenta? Todas estas incidencias se están multiplicando y en diversos campos. así es. Entonces, bueno, cuidado y particularmente no podemos ignorar que si estamos estresados y tenemos niños pequeños, muy probablemente ellos también van a recibir ese estrés aunque no nos demos cuenta del todo. Y adolescentes o adultos mayores, o Por sea, supuesto. gente con la que nosotros estamos conviviendo todo el tiempo. Pues Quizás bien, en realidad planteé lo de los niños porque en mi caso resulta un poco más preocupante eso. ok. Bueno, Imagínate niños que ya crecen con ese tipo de cantidades y de dotaciones de estrés que francamente no ayudan en mucho, con dotaciones de estrés, pero además con la semilla de no darte cuenta que ahí hay estrés, ¿no? que te Ambas. habitúa ya a Así, vivir así, parte de tu cotidianidad. Bueno, terrible, ¿no? Porque estas manifestaciones van a multiplicar, así es. lamentablemente. Pues bueno, pues un tema, como lo dijimos al principio, muy importante. Muchísimas gracias, Mauricio, como siempre. Y Al gracias a todos contrario, y Luz. todas por el privilegio de su atención. Les recordamos que si tienen algún tema o algo, pues nos los hagan llegar, que siempre es un gusto estar participando con ustedes de estas reflexiones que ponemos en su programa. Así es que, pues que tengan una muy buena tarde. Un abrazo. Saludos.